para este proceso electoral tenemos 30 partidos políticos inscritos y por lo menos 22, 20, porque aún no sabemos cuántos van a participar a pesar de que ya estamos a menos de un mes y medio de las elecciones. 20, 22 binomios presidenciales en los cuales podemos elegir. Y para esto es súper complicado para que la gente pueda conocer todo sobre todos, ¿verdad? Sobre todos los partidos y sobre todos los candidatos presidenciales y vicepresidenciales que están compitiendo. Es un montón de información, a veces que consideramos que no es información relevante, pero es sumamente relevante para ayudarnos a tomar una decisión informada y votar mejor, pero cuando hay tantas opciones también como que nos inhabilita, ¿verdad? Como sí, que, claro, te que abruma. nos abruma, exacto. Sí, haciendo una analogía, es igual cuando vas a un restaurante y tienes en un menú 30 opciones que te dicen que todas son buenas. Sí. Es abrumador Aunque sí tener sabes que los opciones. restaurantes, los mejores restaurantes son los que tienen un menú pequeño porque eso significa que tienen una rotación de productos mayor y está más fresco, ¿verdad? También podría ser aplicable a la política. No digo que tengamos que limitar el número de partidos políticos, pero tal vez quizás sí tengamos que repensar por qué hay tantos partidos políticos que podrían ser considerados como comida chatarra, ¿no? Sí, está interesante el ejemplo. Chanis, ¿y por qué la política? ¿Por qué no economía? ¿Por qué no? O sea, tú vienes de una familia de comerciantes, sin embargo, sigues necia y terca Sí. y quieres que esto que se dé como sea, porque no llevas 2 años en esto, llevas muchísimo tiempo en esto, tienes tanta fe, tanta visión que junto a colegas tuyos crearon este movimiento que vamos a hablar más adelante. ¿Por qué la política? Yo me acuerdo de esta conversación, anécdota, paréntesis, antes de contestar tu pregunta, que tuvimos en Dubrovnik, en Croacia, en una cafetería de lo Ajá. más random del mundo. Y estabas tú, estaba Tui, que también hay que invitarlo a este programa. Y los dos me preguntaban, pero ¿y por qué política? O sea, ya, o sea, como que no crees que podrías hacer otra cosa, ¿verdad? Y, y ahí yo te decía que yo como que le intenté dejar la política, ¿verdad? O sea, intenté que no me importara, pero la realidad y mi por qué es porque siento mucho, me importan mucho las cosas, soy muy sensible, soy cáncer, mi Ok. signo es cáncer, entonces me duele ver la situación en la que estamos, me duele ver que muchos de nuestros amigos o mucha gente que ni siquiera conocemos tenga que emigrar a otro país Ujú. para poder crecer, para poder tener esas oportunidades que no podemos ofrecerle en Guatemala a pesar de que tenemos todo el potencial para hacerlo. Me duele que la gente pase hambre, me duele que la gente no tenga acceso a un servicio de salud, me duele que estemos todos con este temor de que ojalá a ninguno de nuestros familiares o a ninguno de nosotros nos dé una enfermedad que sea terrible como el cáncer, como insuficiencia renal, porque el sistema de salud público no sirve y el sistema de salud privado nos puede endeudar por el resto de nuestras vidas. O sea, y creo que la respuesta de por qué política es porque siento mucho y porque me importa mucho y siento un nivel de responsabilidad de que yo tuve acceso a muchas cosas, a una buena Ujú. educación, a un buen hogar, a poder viajar, a poder conocer otros futuros, a poder conocer otros países y siento esa responsabilidad de que tengo que hacer algo, o sea, no me puedo quedar con las manos cruzadas y asumir que lo que está sucediendo alrededor mío no existe, o sea, simplemente lo intenté y Ujú. no puedo escapar lo que podría decirse que es mi vocación, ¿verdad? O si quieres llamarlo lo que Dios puso en mi camino o lo que el Ujú. destino puso en mi camino, o sea, no puedo. Y en lugar de venir y batallar con que sí, no me importe o que aunque hay alguien que más se ocupe de la política porque yo me puedo ocupar por mi vida, no puedo. O sea, tengo que aceptar que esto es lo que a mí me importa, lo que a mí me mueve y lo que soy buena en esto, haciendo esto y tengo que seguir adelante, ¿verdad? Y asumir la responsabilidad e intentarlo. Yo creo que, y esta es una película que también vimos juntos de Leones por Corderos. Ajá, Y te acordás correcto. la conversación del profesor a su Mm. estudiante de ciencias políticas. Le decía, ¿de qué te sirve tener un carro Mercedes o un Porsche en un país donde las carreteras está llena de baches, ¿verdad? Y él le contestaba, pero ¿y qué pasa si intentás y fallás? Al Ujú. menos lo intenté. O sea, yo no quiero llegar a los 60, 70 años pensando qué hubiera pasado si de verdad me hubiera comprometido a este sueño que yo tenía y lo hubiera intentado y lo hubiera dado todo. Yo quiero que ahorita que lo estoy haciendo, en 60 años pueda ver el resultado o si no el intento. Yo sé que
que ahí van a haber otras mini victorias en el camino que van a valer la pena, ¿verdad? Sí, el reto es cómo multiplicamos tu sensibilidad. Cómo hacemos que tu Claro. sensibilidad sea viral, no viral que mucha gente la vea a través de un ordenador. Que lo Viral, sienta. ajá, viral a que la persona sienta lo que yo estoy sintiendo por mi país. Yo creo que no soy la única. Yo creo que hay un montón de gente que lo siente igual que yo. A veces inclusive más. O sea, a mí si me preguntaras quiénes son las personas que más me inspiran, te voy a decir personas que son dadas a su vocación, ¿verdad? Ok. De personas que se entregan a una causa y que lo hacen por completo. O sea, porque es una decisión difícil, requiere muchos sacrificios y lo hacen porque saben que es lo correcto. Yo creo que hay mucha gente y dentro de Ciudadanía Celeste, que me imagino que vamos a hablar de eso, es lo que encontré. O sea, esta sensibilidad que yo tenía, me di cuenta que no era yo nada más, sino que hay un montón de gente que lo está sintiendo. Simplemente no sabe a veces qué hacer con esa sensibilidad, cómo ponerla en uso, cómo darle una utilidad. ¿Verdad? Pero yo creo que hay mucha gente que siente y hay mucha gente que tal vez siente mucho más, pero cree que la única opción que tiene es como tratar de apagar ese botón de sensibilidad y Ujú. enfocarse en lo de ellos. Pero no dejan de sentir y solo se frustran más, ¿me entendés? O sea, Sí, 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 estoy de acuerdo. Y yo creo que, o tú me vas a corregir si estoy en lo incorrecto, que tú te diste cuenta de esta vocación y de esta sensibilidad, pues la sensibilidad ya venía desde hace mucho y la vocación tal vez, pero la reafirmaste en el momento que trataste de renunciar de la política, ¿o no? exacto, sí. ¿Cómo fue eso? O sea, estabas tú trabajando en otra industria y tú estabas igual siempre súper pendiente de lo que pasaba y te enojabas ahí solita. Yo me gradué a los 22 años de ciencia política y empecé a trabajar en ciencia política en el Congreso, asistente de uno de los diputados más jóvenes en ese momento, que era el diputado Francisco Contreras, promoviendo iniciativas de transparencia y de innovación tecnológica. Y paralelamente ayudé a confundar una organización que se llama Red Ciudadana con otros amigos, porque tratábamos de transmitirle a la gente lo importante que era involucrarse en política de una manera que fuera más amigable, ¿verdad? Y bueno, intenté en la organización, pues también tuvimos muchas lecciones aprendidas, ¿verdad? A veces, aunque la gente tenga acceso a la información, no necesariamente se traduce a que la gente va a actuar sobre esa información o que va a exigir sobre esa información. Ujú. Entonces, tuvimos muchos topes, ¿verdad? Que para mí fueron de alguna u otra manera como desilusionantes y bueno, de ahí fui a Georgetown a estudiar un programa de liderazgo, de ahí regresé y dije, bueno, necesito tal vez capacitarme más, apliqué a una beca con la Embajada del Reino Unido, me la dieron, me fui a estudiar a Londres y ahí Ok. digamos que fue un año por completo desconectarme de lo que sucedía al país o lo que yo pensé que iba a suceder, ¿verdad? La realidad es de que cuando estaba haciendo en medio de mi tesis, o sea, desvelada, si tú te hubieras dado risa, o sea, 4 horas durmiendo haciendo eso, pasaron ciertas cosas de política en Guatemala que me afectaron mucho. O sea, era como, o sea, yo estando lejos, ni siquiera en el país, pero lo sentía como que si era cercano, ¿verdad? O sea, eh, y dije, no puede ser, o sea, no puede ser que estando fuera, viviendo lo increíble que se puede vivir en Londres, ¿verdad? Ujú. Esto me afecte y ahí fue cuando como que me di cuenta, ¿verdad? O sea, como que un clic de decir, aunque yo viviera en otro país y me dedicara a la ciencia política o a la caridad o a los proyectos sociales, Sí. yo quisiera hacer eso en mi país. O sea, porque es donde está mi familia, es donde están mis amigos, es donde están todos, ¿me entendés? Entonces sí, ahí creo que fue el momento donde dije, no le voy a oír, sino lo voy a tomar y lo voy a hacer algo, ¿verdad?